a Carlos Flores, nuestro compañero de Telediario, por compartirnos también esta importante información. Y nosotros, como datos generales también, en total 622 personas en 8 naciones fueron contagiadas. 17 personas han muerto con el coronavirus, especialmente están en la zona de China, Vane, y también solo en China hay 571 personas contagiadas. Esta información se compartió el día de ayer por la tarde. Así es, y por eso hemos invitado al doctor José Sánchez, él es epidemiólogo de la Universidad UTE, para abordar un poco más sobre qué tenemos que hacer como sociedad ecuatoriana, sobre todo cuando ya hay algunos casos muy cerquita. Estamos hablando de Estados Unidos con un caso confirmado y otros países como México y Colombia que podrían estar confirmando o descartando la presencia de ese virus. Bienvenido. Muy buenos días con todos. En realidad los coronavirus es un grupo bastante amplio de virus que va desde el resfrío hasta formas más graves como esta. Las medidas de prevención y de control se basan no solamente en la microbiología, en la virología del virus, sino también en cómo nosotros vamos a enfrentar esto. Nosotros hablamos de enfermos y no enfermedades. Las personas, por ejemplo, el 70% de las personas que han fallecido por este tipo de virus son personas mayores de 40 años. El 60% de las personas que murieron tuvieron comorbilidades. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Que existen factores adyacentes que potencializan la mortalidad. O sea, inmunológicamente estaban deprimidos por alguna otra causa y eso les hacía más vulnerables a la presencia del virus. Exacto. Fíjate que 2/3 de las personas que fallecen son hombres y de esos tenían enfermedades como diabetes, hipertensión y enfermedades crónico-metabólicas. Por tanto, hablamos de enfermos. La susceptibilidad inmunológica, es importante decirlo, pues conlleva a que se agrave esa situación. Finalmente, me gustaría indicar también con esto de la sintomatología que los síntomas son muy similares a una fiebre elevada, dolor muscular básicamente, tos seca, ocasionalmente irritación y goteo nasal. Queremos informarles que pueden comunicarse al 3970-813, 3970-822 o a nuestro número de WhatsApp si quieren también comentar o hacernos alguna consulta al respecto. Doctor, luego de conocer un poco los síntomas, ¿qué deberíamos hacer nosotros en primer lugar? A veces nos automedicamos y es el primer punto que hay que evitar. Terrible, por hay supuesto. que asistir, por supuesto, a un centro de salud en primer lugar. Esencialmente, el 90% de los casos de este tipo de infecciones virales se manifiesta, como lo menciono, con fiebre. El motivo de consulta más frecuente en atención primaria, obviamente, es la temperatura, la alza térmica. Veía en el video que, por ejemplo, están haciendo los controles en las terminales. Ahora, si yo tomo un antitérmico, si yo tomo un medicamento que me baja durante un tiempo la temperatura, puedo evadir estos controles, pasar los controles y volver a diseminarlo. Si a eso sumamos una automedicación de antibióticos, nos volvemos un poco más críticos. Y si a eso tomamos antitusígenos, que la tos, de una manera adecuada, una respuesta inmune natural, evita que algún microorganismo ingrese más profundamente en nosotros, tomamos antitusígenos, no nos lavamos la mano, no utilizamos medidas de barrera, la diseminación se nos viene enseguida. No hay protocolos específicos todavía para abordar qué debería hacer un país si es que tiene en este momento un diagnóstico, pero sí hay algunas medidas generales que ya ha distribuido la Organización Mundial de la Salud, sobre todo para que sean abordadas y que sean tomadas en cuenta por las casas de salud. En este caso me llamaron algunas muy importantes, me llamaron la atención, sobre todo el capacitar y educar al personal que se encuentra operando en las casas de salud. ¿Qué otras cosas deberían hacer? La ventilación, una parte propia del virus es que se contagia, aunque este virus, como es de recién aparición, no hay un tratamiento específico, se puede manejar los síntomas como manifiesto, pero la ventilación, la iluminación, la limpieza, el coronavirus es un virus envuelto, es un virus ARN muy susceptible al ambiente, al cloro, a elementos desinfectantes que rápidamente se pueden aplicar y dan medidas adecuadas. Entre persona y persona, medidas de barrera, los pasamanos, los botones para los ascensores, perillas para las puertas y varios aspectos que podrían tener la cercanía con varias personas y de esa manera llegar, no toparse la boca, nariz o objetos en los que pueda incrementar ese tipo de infección. ¿Un triaje específico para enfermedades respiratorias podría servir, por ejemplo, en países como el nuestro? Sí debería de implementarse. De hecho, el paciente febril con IRAG, una infección respiratoria aguda grave, como le manifiesto, tos, fiebre. La fiebre es algo característico en un 95% de estos casos. Entonces, por ahí podríamos empezar, pero le manifiesto de otra manera, hay medidas de automedicación que podrían evadir de alguna manera esto y pasarse por alto. La globalización, el transporte masivo de personas, el hacinamiento, la cercanía, hace que sea un poco complicado, no digo imposible, controlar de buena manera esto.
Doctor, se dice ya también, fuentes oficiales, la OMS lo anunció, que este virus hubiese originado especialmente por las serpientes y también por los murciélagos. Y se dice que mejor evitar el contacto no solo entre humanos, sino también en los animales vivos y muertos. ¿Qué podríamos decir al respecto? Con respecto al coronavirus, creo que las enseñanzas que nos ha dejado la historia, quien no sabe de historia tiene derecho a repetirla. En el 2002, el SARS causó 8.000 muertes con una letalidad del 9.6%. Luego, en el 2012, apareció el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente con una letalidad de un 35%. En el 2019-2020 aparece este nuevo coronavirus y como nos damos cuenta, cada cierto tiempo un virus aparece. ¿De cuál? De la misma familia de los coronavirus. La infección entre animales de coronavirus no es raro. Lo raro es que nosotros interpongamos en ese ciclo selvático, en ese ciclo rural, nos interpongamos, se adapte a nuestra inmunidad y ya comience a diseminarse entre nosotros mismos. Por tal motivo, en el 2012, por ejemplo, hay una especie propia de China, que es los gatos de monte, etcétera, que lo aprecian, lo comen y lo venden, lo destazan, en los videos se apreció. En el Medio Oriente fueron los camellos, los murciélagos, y en el 2019-2020 aparentemente aves como mamíferos pequeños y demás situaciones que todavía no están siendo bien identificadas pasaron al ser humano. Por tal motivo, considero relevante el evitar esto de acercamiento a eso, esas zoonosis nos llevan a eso. Y realmente estoy un poco temeroso, ¿no? Como menciona muy bien el video, el 25 de enero es el nuevo año chino. Claro. Gente va, gente viene, gente se disemina. Ahora, es importante decirle a la gente, y lo decía Artur al principio de este programa, que la Organización Mundial de la Salud está definiendo si es que esto podría ser una alerta internacional. Hay 3 ciudades que ya se encuentran en China en cuarentena. Esto modificará obviamente el tema del ingreso y salida de turistas de ese país. El que se declare una alerta internacional, ¿no podría generar una conmoción global o un exceso de atención a este tipo de medidas, o simplemente nos llama a la prevención? Por supuesto, 2 aspectos importantes. Preocuparnos de manera desmedida tampoco nos lleva a nada. Prepararnos sí es importante. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública indicó que no circula todavía el virus de nosotros, como le menciono, la diseminación puede ser muy alta, ¿no? Recuerdo que en el 2012, cuando ingresó por Brasil y por Toronto, se diseminó masivamente en corto tiempo. Y algo que también me llama la atención con este virus es que en apenas 10 días se incrementó masivamente el número. Eso te hace notar 2 aspectos relevantes. Quizás ya se está adaptando muy rápidamente a la transmisión de persona a persona. Claro. Y la mortalidad en personas susceptibles, como mencionamos al inicio, debe ser relevante. Contestando tu pregunta, además, estimada Vanessa, las personas susceptibles, enfermos crónicos metabólicos, personas con EPOC, enfermedades cardiovasculares, deberían ser las más atentas ante esta situación. Ahí, como mencionábamos, Vane, también que hay ya este tipo de restricción y medidas que se están tomando en los aeropuertos, por supuesto. ¿Qué podríamos nosotros como recomendaciones hacer llegar a quienes vayan a viajar? En primera instancia, tomar consideraciones de protección de barrera, ¿no? No toparse manos, con las manos, nariz, mascarilla. Ojos, mascarilla, si fuera posible. Recordemos que la tos, como el estornudo, viajan gotitas de saliva a cientos de kilómetros que van a impactarse en todo lado y eso también se debería evitar. Los aeropuertos como centros de personas masivamente, los pasamanos, igual ascensores deben tener. Siempre llevar gel de manos, es una buena recomendación, no solamente para el coronavirus, sino para todo tipo de virus respiratorio, pañuelos desechables, métodos de barrera y si ya presenta algún problema respiratorio, acudir para que sea evaluado de buena manera. Le recordamos a la gente en casa que puede participar en este espacio 3970-813 o 3970-822 o en el número de WhatsApp también puede plantear sus preguntas e inquietudes. Doctor, estamos viendo de alguna manera en general que estas medidas de prevención podrían ser aplicadas frente a otro tipo de virus. Si bien el coronavirus no se encuentra en nuestro medio, en nuestra sociedad, pero sí hay otros, por ejemplo, el de la influenza que está presente. Entonces podríamos bien decirle a la gente que hay que tomar precauciones que se pueden aplicar para otro tipo de patologías. Desde luego, el gran grupo de virus respiratorios, coronavirus, rinovirus, adenovirus, virus de la influenza, se manejan de manera similar. Métodos de barrera, lavado de manos, gel, métodos de barrera, no antitusígenos y no automedicarse. Y alimentación saludable también. Por supuesto que sí. Como mencionamos en un inicio, el coronavirus afectó mucho más a personas que tenían un desbalance crónico en sus patologías de base. Si a esto coadyuvamos una infección aguda, intensa y febril, pues tenemos los resultados que tenemos.
Nos comentaba también, doctor, bueno, tenemos una llamada para no hacerle esperar a María Dolores. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Gracias. Muy bien, gracias por su llamada. Cuéntenos, ¿tiene alguna consulta? Sí, lo que pasa es que quería saber si es que vacunándose con del otra, que es el HN1, H1N1, le ayuda a uno porque somos de la tercera edad. Perfecto. Gracias, María Dolores. Por supuesto, personas mayores de 65 años es imperativo, es una necesidad tener de que vacunarse, pues previene complicaciones a futuro. Muchas personas manifiestan que yo no me vacuno por el dolor del pinchazo, por el transitorio proceso febril, pero sin lugar a dudas es un método de protección bastante exitoso dentro de personas en edades mayores de 65 años. Otra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a través del comunicado que ha hecho es que permanentemente estemos buscando información, sobre todo la gente que está vinculada a la salud, el personal médico, para que sepan cuáles son los protocolos y cómo se va actualizando la información. Creo que eso que es fundamental y sobre todo para la ciudadanía, siempre seguir solo información verificada y contrastada. Totalmente de acuerdo, el alertarnos de manera desproporcionada no nos lleva a nada. Debemos prepararnos para situaciones complejas, pero estar tranquilos y tener la certeza de que podremos manejarlos de buena manera, cuidándonos nosotros desde enfermedades de base, susceptibilidad y demás situaciones de nuestro ser. Vuelvo a reiterar, creo que nosotros manejamos enfermos de una enfermedades y cada uno tiene su inmunidad diferente a la otra. Ya para finalizar, doctor, podríamos resaltar nuevamente cuáles serían los síntomas de este coronavirus. Correcto, la fiebre intensa de inicio súbito, mayor a 38.3 grados centígrados, la tos seca, secreción nasal, dolor muscular, en especial parte lumbar y extremidades, podrían alertarte de un proceso respiratorio intenso. Y acudir directamente al centro de salud más cercano, recordando cuáles son los niveles de atención para cada tipo de enfermedad y de alerta. Muy bien, Vane, no es tampoco adecuado atiborrar de personas centros de tercer nivel cuando pueden ser manejados de manera adecuada y protocolarmente hablando desde el primer nivel de atención. Muchísimas gracias al doctor José Sánchez, epidemiólogo de la Universidad UTE, por acompañarnos con este tema tan importante. Estaremos también abordando, si la información lo merita, próximamente, Vani. Claro que sí, 11 de la mañana nosotros, si nos confirma, señor productor, ¿para dónde nos iríamos? Una pausita, ¿te parece? Una pausa, vamos. Vamos a una pausa, pero tenemos más información. Familia y sexualidad al volver.